Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están chicos? Buenos días. Qué bueno que nuevamente estemos juntos para aprender, como siempre, algo muy interesante. Hoy día, cada uno de nosotros va a empezar a utilizar mucho más su creatividad para poder elaborar textos. ¿Saben ustedes qué cosa es un texto? Yo sé, Miss, yo sé. A ver, dime, Juanito. Un texto es un libro, Miss. Perfecto. Muy bien. Un texto es un libro. Pero existen diferentes tipos de textos, ¿correcto? Hoy día nosotros vamos a aprender lo que son los textos narrativos. Ah, Miss, pero la palabra narrativo nosotros trabajamos y usted nos dijo que consistía en contar. Perfecto, muy bien, Juanito. Se nota que estás prestando mucha atención a la clase. Así es. Y vamos a ver ahora qué significa texto narrativo. Un texto narrativo consiste en relatar hechos o sucesos, contar, como tú bien lo dijiste. Estos hechos pueden ser historias reales o imaginarias. Estas historias, lógicamente, tienen que tener personajes, que son los protagonistas. Además, los textos narrativos nos van a indicar que estas historias van a tener un tiempo y un lugar determinado, es decir, donde se desarrolla, donde se realizan. Vamos a ver qué características debe presentar un texto narrativo. Para empezar, los textos narrativos pueden ser de forma oral o forma escrita. Pueden ser de cualquiera de estas dos maneras. Yo te las puedo contar o tú las puedes leer por ti mismo. ¿Qué elementos principales presenta un texto narrativo? Tenemos narrador. ¿Quién es el narrador? El narrador es la voz que va a contarnos la historia. Luego vienen los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Los que van a participar, los que van a actuar en nuestra historia. El espacio. ¿Qué viene a ser el espacio? Es el lugar donde se va a desarrollar la acción. El tiempo es el momento en que transcurre la acción. Y la estructura va a ser cómo va a estar organizado el relato. Pues bien, ahora vamos a explicar cada una de ellas. Narrador. El narrador es la voz que va a contar la acción. No debemos confundir el narrador con el autor. Son personajes diferentes. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Existen tipos de narradores. Nosotros tenemos aquí, primero, el narrador en tercera persona. Este narrador está externo a la historia. No interviene en la historia como un personaje. Solo observa de fuera. Cuenta lo que ve. Cuenta lo que él ve. Van a haber tipos de narradores externos. Son dos estos tipos. Narrador omnisciente es aquel
que a pesar que no está como un personaje en la historia, todo lo sabe, todo lo ve y va a opinar sobre todo lo que sucede. El segundo es el narrador objetivo. El narrador objetivo solo cuenta lo que ve y lo que oye. No opina, no da su punto de vista. Luego tenemos el narrador en primera persona. El narrador en primera persona es el protagonista o uno de los personajes de la historia. Aquí, como narradores en primera persona, podemos ver los textos autobiográficos, las memorias o los diarios. Miss, ¿un diario? Sí, o sea, como el comercio, el trome. No. Cuando hablamos de diario, es aquel diario que tú tienes en tu casita y que todos los días tú escribes lo que te sucede. Allí tú estás haciendo. Cuando escribes tu diario, tú estás siendo o estás cumpliendo la función de narrador en primera persona, porque tú estás comentando lo que te sucede. ¿Bien? Y por último, tenemos el narrador en segunda persona. Este narrador en segunda persona es un narrador que se dirige a ti, que puede ser uno de los personajes. Vamos ahora con la siguiente. Tenemos los personajes. Los personajes son aquellas personas, aquellos seres que les va a suceder ciertos hechos, que la historia nos la va a contar. Estos personajes pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser objetos personificados. Existen también tipos de personajes. Tenemos los personajes principales. En los personajes principales, nosotros vamos a tener aquel protagonista. Es el que realiza todas las acciones. También vamos a tener a los antagonistas. Los antagonistas son todos aquellos que hacen diferentes hechos en contra del protagonista. Se oponen al protagonista. Luego vamos a tener también los personajes secundarios. Estos personajes secundarios son los que van a estar alrededor del personaje principal. ¿Para qué? Para que la historia pueda fluir y pueda esta historia tener, ¿qué cosa? Una hilación mucho más coherente. Ahora tenemos el tiempo. El tiempo es el momento en que ocurre la historia y cuánto va a durar. El momento que ocurre la historia y cuánto va a durar. Existen dos tipos de tiempo. El tiempo externo y el tiempo interno. Expliquemos primero lo que es o corresponde a el tiempo externo. El tiempo externo va a ser aquel que se sitúa la historia. Es el momento en el que corresponde la historia. Mientras que el tiempo interno corresponde a los hechos narrados. Existe también lo que es el orden de la narración y presenta dos órdenes. Tenemos orden cronológico, que es aquel que nos muestra la historia desde el pasado hacia el presente. Y luego tenemos los saltos en el tiempo. Los saltos en el tiempo se refieren a la retrospección o anticipación.
Miss, esta parte sí no la entiendo. ¿Me podría explicar mucho mejor? Perfecto, yo te explico mucho mejor. Cuando hablamos de retrospección o anticipación, es cuando en un texto nosotros vamos a encontrar en alguna parte de la historia que el narrador cuenta un hecho pasado, luego se va a un suceso futuro. Entonces cambia los tiempos. Si está contando todo en el presente, luego va al pasado y luego al futuro. A eso se refiere retrospección cuando habla de hechos pasados, anticipación cuando los hechos van a suceder recién. Ahora tenemos lo que es el espacio. En el espacio nosotros vamos a visualizar aquí el lugar en el que se va a desarrollar o van a transcurrir todos los hechos. El espacio es el lugar. Pueden ser de dos tipos. Pueden ser real cuando es objetivo o subjetivo. Y puede ser imaginario para una historia verosímil o fantástica. Yo puedo crear mis espacios. Me los puedo imaginar. Por lo tanto, hay dos tipos de espacios. Luego, y por último, tenemos la estructura de un texto narrativo. La estructura de un texto narrativo. En la estructura de un texto narrativo, vamos a ver cómo se divide en tres: introducción, nudo y desenlace. La estructura entonces viene a ser las partes que presenta un texto. Tenemos la introducción. En toda introducción nosotros vamos a observar la presentación de los personajes y la situación de la historia, es decir, de qué va a tratar esta historia. Luego tenemos el nudo. En el nudo nosotros vamos a observar lo que sucede, cuáles son los acontecimientos principales de la historia. Esa situación que habíamos nosotros notado en la introducción, aquí se va a extender, se va a explayar. Y por último, vamos a tener lo que corresponde a el desenlace. En el desenlace ya nosotros vamos a ver la parte final de la narración, cómo concluye nuestra narración, cómo concluye nuestra historia. Algunas van a concluir con final feliz y otras no. ¿Correcto? Bien, chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. A seguir estudiando, pero sobre todo hay que practicar. Tomemos un cuaderno, una hojita y nosotros pongamos en práctica todo lo que estamos estudiando. Solo de esa manera nosotros vamos a poder ser chicos muy hábiles. Y si tienen alguna duda, lógicamente ya saben que me tienen que consultar. Entonces, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan un lindo día y nos vemos la próxima clase. A cuidarse. Chao, chao. Nos vemos.